En la presente oportunidad vamos a revisar lo que corresponde el tema de facturación masiva, que es una opción que nos han solicitado recurrentemente algunos de nuestros usuarios, que justamente por la misma naturaleza de sus operaciones, ellos requieren el tema de hacer un boletaje masivo, por ejemplo, ¿sí? Para los casos, por ejemplo, de un grifo, para los casos de una comercializadora de gas, por ejemplo, podría ser, en los cuales ellos necesitan tener actualizado el tema de su stock, por ejemplo, ¿sí? Para poder, obviamente, tener la autorización para el tema de sus compras. Son temas, básicamente, de acuerdo a las operaciones que realiza la empresa. ¿Sí? Que por la misma naturaleza obviamente requieren emitir, por ejemplo, en el caso de ventas al público, ¿sí? O clientes varios, por ejemplo, de una manera consolidada, o en todo caso también hay empresas que hacen su boletaje masivo, ¿sí? Al inicio del mes, por ejemplo, y obviamente hacer todo ese procedimiento uno a uno es un poco tedioso, ante lo cual nosotros hemos generado en este caso una opción para poder hacer un boletaje masivo, ¿sí? En la cual vamos a revisar en este caso en el tema de facturación electrónica. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la empresa, especificar el local en el cual vamos a trabajar. Es importantísimo, puesto de que cada local va a tener en este caso una serie y un número para que pueda la facturación masiva pueda hacerse de forma correcta. Sí, el periodo obviamente es importante por el tema de que los comprobantes electrónicos tienen una fecha límite para ser enviados a la SUNAT, puesto de que si lo hacemos en periodos, en fechas diferentes, en fechas posteriores a esto, el sistema también lo va a validar y obviamente SUNAT lo va a rechazar en cuanto sea enviado a la SUNAT. Bien, en este caso entonces voy a seleccionar, por ejemplo, junio 2022 y con esto me voy a dirigir al módulo de facturación masiva que está en el grupo de utilitarios. En esta opción básicamente lo que el sistema nos está mostrando es un cuadro en el cual nos va a solicitar información del comprobante, tanto el tipo y la fecha de emisión. En cuanto a facturación masiva, estamos permitiendo o soporta el presente sistema lo que es facturación de forma masiva, tanto de facturas como también de boletas de venta, ¿sí? Notas de crédito y de débito no está permitido, tampoco guías de remisión, tiene que hacerse de forma manual, ¿sí? En el sistema que, tal como hemos estado revisando anteriormente, obviamente, ¿no? Los datos del cliente también nos solicita acá para nosotros poder agregarlo, ¿sí? Y que obviamente el comprobante sea emitido de una manera correcta. Y aparte de ello nos permite seleccionar los productos, obviamente nos muestra, de acuerdo al ranking de productos, nos muestra ya una propuesta de los productos más usados, pero nosotros podríamos cambiarlo, ¿sí? Si es que así lo necesitamos, o en todo caso también podemos agregar más columnas con los productos, por ejemplo, que necesitemos trabajar. Esto de acá es simplemente una estructura que nos va a facilitar el ingreso de información para lo que es el boletaje o la facturación masiva. Una vez que tenemos diseñado ya este formato, ¿sí? En una vista previa, por así decirlo, vamos nosotros a ayudarnos de la estructura que nos va a generar el mismo sistema, haciendo clic en la opción descargar Excel. Cuando nosotros abrimos este archivo, lo que vamos a visualizar en este caso es una tabla con la información que hemos nosotros seleccionado, con la finalidad de que podamos acá ingresar la información para nuestra facturación masiva. En cuanto al tipo de comprobante, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, con 20 operaciones. El tipo de comprobante, nosotros sabemos que factura es 01 y boleta de venta es 03. Yo podría ingresar, por ejemplo, bueno, el 0 no hay problema, eso no es obligatorio, el sistema lo va a poder realizar. Entonces, acá estoy especificando, por ejemplo, de que voy a emitir 20 boletas. En cuanto a la fecha de emisión, nosotros sabemos que, por ejemplo, en facturas tenemos 2 días calendarios para poder informarlo a la SUNAT, y en el tema de boletas tenemos un rango mayor, si es que nosotros lo enviamos vía resumen, sí, o en todo caso también tendríamos que ceñirnos a los mismos parámetros, sí, pero en este caso, como estamos trabajando vía resumen, para el tema de boletas solamente, podemos trabajar con fechas mayores inclusive, ¿no? 1 mes, 2 meses, dependiendo cómo lo necesitemos, pero básicamente en cuanto a facturas, solamente serían 2 días calendarios en este caso. Voy a seleccionar, por ejemplo, la fecha actual,
que sería el 16 de junio, por ejemplo, del 2022. ¿Sí? Ingreso esa misma información para los 20 comprobantes, podríamos trabajar con fechas diferentes, no hay ningún problema, el sistema lo va a poder procesar de una manera correcta, obviamente, ¿no? En cuanto a los datos del cliente, nosotros nos podemos guiar de nuestro módulo de clientes que tenemos en mantenimiento. En este caso solamente tenemos un cliente, pero podríamos agregar uno nuevo, por ejemplo. Yo agrego, por ejemplo, 00 o 0 solamente y voy a poner acá clientes varios. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar este número, lo pueda utilizar en el tema de la facturación masiva. ¿Sí? Por ejemplo, yo coloco acá clientes varios, el sistema va a poder utilizar esta información para todo el proceso de lo que vendría a ser en este caso el proceso de la facturación electrónica de este boletaje masivo. ¿Sí? Obviamente, si es que yo ingreso, por ejemplo, un DNI, el sistema lo va a asociar a la base de datos también. Si yo agrego, por ejemplo, este cliente que no está registrado en la base de datos, lo que va a hacer el sistema es consultarlo, en este caso va a hacer la consulta DNI y lo va a guardar, obviamente, en lo que es la base de datos de los clientes. Lo mismo va a pasar si es que yo agrego un número de RUC, el sistema lo va a integrar a nuestra base de datos y va a continuar con el proceso de boletaje masivo en este caso, ¿no? Bien, una vez que tenemos el tema de los clientes, de los datos del comprobante, nos hace falta ingresar el tema de los datos de los productos. Hemos seleccionado, por ejemplo, 5 productos en los cuales tiene 2 columnas cada uno relacionado al tema de la cantidad, otro relacionado al tema del precio. Este precio es obviamente un precio unitario, incluido lo que vendría a ser impuesto del IGB. Sí, entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, a estos primeros comprobantes le voy a indicar de que es de una cantidad 1. El precio lo puedo poner, por ejemplo, 2.000 soles. Del producto 2, por ejemplo, voy a indicar de que son 2 unidades a un precio unitario, por ejemplo, de 1.800. Obviamente, cuando nosotros estemos ingresando esta información, tiene que ser información real para que la factura se emite, la factura o la boleta sea de forma correcta. En el tema del televisor, por ejemplo, voy a asignar solamente un ítem por un precio de 3.000 soles, se me ocurre. En el tema de refrigeradoras, por ejemplo, voy a asignar para el tema de dos ítems a un precio de, por ejemplo, de 2.100 soles. ¿Sí? En el tema de equipo de sonido, si es que yo no lo utilizo, por ejemplo, puedo dejarle vacío, no hay problema. No significa de que todos los ítems que hubiésemos pasado a nuestra estructura tengamos que llenar los datos, no. Simplemente es así la forma de trabajo. Con esto lo que estamos haciendo es que cada ítem, cada fila en este caso, va a tener, por ejemplo, en la fila que estoy seleccionando, por ejemplo, va a tener un ítem del producto 04 y 2 ítems de lo que vendría, dos unidades de lo que vendría a ser el producto, por ejemplo, 001. De esta manera vamos a llenar todos los datos de todo el boletaje masivo. Recordemos, o para indicarle en todo caso, de que este proceso de facturación masiva no tiene restricción en cuanto a la cantidad de comprobantes. Si bien en este momento estoy haciendo con 20 operaciones, podría trabajarse con 100, con 200, 300, 400 comprobantes, dependiendo de la forma como nosotros estemos o necesitemos trabajarlo, obviamente, ¿no? Sí, entonces la única diferencia va a ser que 20 comprobantes lo va a procesar muchísimo más rápido, obviamente, que si nosotros ponemos a procesar 400 comprobantes. Pero todo ese proceso no tenemos por qué preocuparnos, puesto que el sistema mismo lo va a realizar al momento de forma interna, si el servidor mismo lo va a procesar. Una vez que tenemos entonces todo configurado ya nuestra información, tanto del comprobante, del cliente y de nuestros productos, vamos a proceder a hacer el traslado de forma masiva, de toda nuestra información, columna por columna en este caso. Por ejemplo, acabo de seleccionar lo que es el tipo de comprobante, me voy a dirigir a lo que es la facturación masiva y simplemente lo voy a pegar con un control C, control V, tal como se trabaja en un Excel común. Lo que viene a ser en este caso la fecha de emisión también. Acá lo tengo. Voy a ingresar los datos del cliente. Ahí lo tenemos. Generalmente los que usan este procedimiento de facturación masiva van a hacer el boletaje a un cliente en específico. Sí, perdón, a un cliente en específico que podría ser ventas al público, clientes varios o dependiendo, ¿no? Pero si fuese el caso, como en esta oportunidad,
también va a haber usuarios que no estén registrados en su base de datos, o si es que están haciendo boletaje, lo que es la facturación masiva de facturas electrónicas, obviamente tienen que ingresar el número de RUC de forma válida. Y ese proceso va a llevar un poquito más de tiempo, puesto de que el mismo sistema va a hacer la consulta nacional uno a uno de sus comprobantes. Bien, continuamos entonces. Tenemos acá el tema de los productos. Esto es el producto 04. Se notará de que estamos seleccionando, por ejemplo, toda la columna completa, tenga o no tenga información, y es justamente para que cuando haga la reconstrucción de esta información, el sistema lo sepa identificar de una manera correcta, ¿sí? En el lugar que le corresponde a cada columna, cada fila en este caso, ¿no? Continuamos entonces, ahí está, esto es el precio, esto es el tema de las cantidades del producto televisor, lo mismo con el tema del precio, vamos a hacer lo mismo con el tema de refrigeradoras, perfecto, ahí lo tenemos entonces, su precio. Obviamente esos precios, esos datos no necesariamente van a ser como yo lo he ingresado, por ejemplo, toda la columna con una cantidad de 2, no, sino que eso ya depende de cómo lo estemos trabajando, obviamente, ¿no? El ítem 5, como no hemos ingresado información, no necesitamos trasladar en ningún registro, puesto de que no sería necesario en este caso. Sí, entonces una vez que hemos trasladado la información, el siguiente paso viene a ser hacer clic en lo que es la opción de crear tabla, y lo que va a hacer el sistema justamente es hacernos un resumen, ¿sí? Un resumen a través de una tabla con cada uno de los conceptos. Voy a validarlo primero para luego mostrar cómo está compuesto en este caso. Pero vamos a ver qué es lo que indica, ¿sí? El detalle del error. Dice, para emitir una boleta superior a 700 soles debe identificar al cliente. Sí, entonces ese, por ejemplo, es el error, parte de una validación que nosotros hemos utilizado también. Por lo tanto, lo que voy a hacer entonces es tener que hacer la modificación de los precios, o en todo caso hacer el tema de la modificación de del cliente, para no utilizar clientes varios, sino utilizar lo que vendría a ser un cliente identificado con DNI. Sí, voy a volver a pasar la información. Sí, voy a volver a pasar la información para hacer nuevamente el proceso de validación de esta tabla. Listo, entonces lo que he hecho es volver a ingresar la información. Obviamente por el tema de clientes varios, cuando supera los 700 soles debe identificarse el cliente con un DNI o con un número de RUC. En este caso, como estamos utilizando clientes varios, sí, he reducido el tema de los precios para no superar los 700. La otra opción hubiese sido cambiar el cliente, pero obviamente por la misma naturaleza es más factible que el tema de las boletas de venta sean menores de 700 soles. Sí, entonces lo que he cambiado es el tema de los precios, ¿sí? Con los mismos ítems, y en este caso voy a proceder a hacer la creación de la tabla. Ahí lo tenemos. Una vez que hemos creado la tabla, vamos a validarlo. Bien, entonces ahora vamos a hacer el procedimiento de validación de los datos, y como podemos ver, ya la información dice los comprobantes validados correctamente, es decir, lo que ha hecho el sistema es validar el tema de las fechas, validar el tema de los importes, como en el caso que lo acabamos de revisar. Y nosotros acá podemos revisar, por ejemplo, cómo está compuesto cada uno Por ejemplo, el primer comprobante que vamos a emitir de forma masiva está compuesto por 2 ítems, ¿sí? 2 productos en este caso, con estas características. Nosotros podríamos hacer la modificación en esa opción de editar comprobante para poder cambiarlo, por ejemplo. ¿Sí? Esa podría ser una opción. Podemos cambiar inclusive los datos del comprobante, de ser el caso. Sí, y a partir de ahí, una vez que nosotros confirmamos esta información, simplemente vamos a proceder a guardar los datos. Cuando nosotros guardamos los datos, el sistema internamente va a generar todo el proceso de la facturación masiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos revisando que tenemos 20 comprobantes en este caso, todos son boletas de venta del día de hoy. Sí, vamos a hacerlo todo en un solo procedimiento. Obviamente, una vez que hemos confirmado la información que hemos subido. Sí, hay una opción que dice acá, consolidar PDFs, y esto se debe
a que algunas empresas que utilizan este proceso de validación necesitan imprimir esos comprobantes de forma masiva, como que también hay otros usuarios que necesitan no imprimirlo esto, ¿no? De forma predeterminada, el sistema viene desmarcado esta opción, lo cual significa de que va a generar todo el proceso, pero no lo va a generar en un solo archivo consolidado todos los comprobantes. Esa es la diferencia. Entonces, si yo marco, por ejemplo, de que se consoliden, al final el sistema me va a mandar un mensaje para yo poder descargar ese único archivo con los 20, en este caso con los 20 páginas, donde cada uno es obviamente un comprobante electrónico. Voy a marcarlo entonces que sí, y ahora voy a proceder a hacer clic en guardar datos. Con esto, el sistema se está encargando de procesarlo internamente, todo el proceso, todos los comprobantes de forma masiva, ¿no? Esto va a demorar dependiendo de la cantidad de ítems que estuviésemos trabajando. En este caso, como estamos haciendo solamente 20 ítems, va a ser un poco rápido, ¿sí? Y obviamente lo vamos a revisar en este momento, que también el sistema nos va a generar alertas, ¿sí? Nos va a generar alertas de cuando ya está generado, por ejemplo, los comprobantes electrónicos o cuando ya está generado, por ejemplo, el archivo para poder descargarlo. Este es el mensaje entonces que el comprobante ya está procesado correctamente. ¿Dónde lo vamos a verificar? Obviamente en la lista de comprobantes de facturación electrónica. Vamos entonces acá y acá vamos a ver que tenemos en este caso 21 ítems, ¿sí? Obviamente 20 comprobantes son que hemos emitido nosotros y hay un comprobante que hemos emitido de forma independiente, que es el comprobante, en este caso el comprobante, una factura electrónica. Esos 20 comprobantes, por ejemplo, están registrados ya en esta parte, ¿sí? Inicialmente tiene una opción que es, inicialmente se registra con estado de pendiente, puesto de que el sistema lo está enviando de forma interna, ¿sí? Estos comprobantes. Cuando nosotros recarguemos la página, ¿sí? Pasado 2 minutos me parece, el sistema lo va a actualizar ya a este estado de pendiente, a estado de aceptado, puesto de que este es un proceso interno, ¿sí? Hemos notado que en la parte superior hay una notificación que está resaltando en este caso, en la cual nosotros vamos a ver que nos dice comprobantes masivos, dice se ha generado un archivo por todos esos comprobantes masivos que acabamos de realizar y nos indica acá que podamos verlo el detalle, y esta es justamente la notificación a la que hacía referencia cuando hemos marcado en el tema de la consolidación de los archivos PDF, ¿no? Si nosotros visualizamos este archivo, vamos a ver de que tiene justamente 20 páginas con donde cada uno de ellos es justamente el comprobante electrónico generado, en este caso de forma masiva. Esta información, vamos a nosotros a revisarlo acá, ya está ahí. Podemos inclusive volverlo a imprimir desde el módulo de lista de comprobantes. Desde acá podemos imprimirlo si es que así lo necesitamos, obviamente. Se ha generado en formato de ticket de forma automática, podemos verlo acá, debido a la configuración del local que se está trabajando. Por ejemplo, si yo me dirijo a empresas, voy a ver que de forma predeterminada se está trabajando con el formato de ticket. Esa es la razón por la que todos los comprobantes se han generado en ese formato, ¿no? Y es que desde acá es que se selecciona el formato con el cual vamos a trabajar. Podríamos modificarlo en cualquier momento si así lo necesitamos. En la lista de comprobantes nosotros también vamos a poder visualizarlo, ¿sí? Vamos a poder visualizarlo acá, que podemos cambiar de formato, ¿sí? En cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, si queremos verlo en formato A5, también lo podemos visualizar de esa manera, ¿no? Eso es ya parte de la forma como nosotros deseemos visualizarlo. Esta parte de pendiente está programado para que se envíe automáticamente en cuestión de unos momentos, para que el usuario mismo pueda visualizarlo, en este caso, si ya en un estado de aceptado. Y obviamente también va a poder verlo o verificarlo con la consulta de validez, ¿no? Con la consulta de validez se va a verificar en la página de SUNAT si el comprobante está o no está aceptado de forma como comprobante válido, ¿no? En este caso tendríamos que esperar unos 2 minutos, por ejemplo, y va a pasar a un estado de aceptado de forma automática. Ese sería entonces el procedimiento, ¿sí? Que se tiene para el tema de facturación masiva, para el caso de que las empresas lo necesiten utilizar, obviamente, ¿no?